saludarlos. Son las 9 de la noche en Moscú. Le tenemos noticias. Rusia insta a las fuerzas ucranianas que luchan en Mariupol a rendirse para salvar sus vidas, mientras que los civiles que continúan en la zona carecen de lo necesario para vivir. La Unión Europea se comprometió a modificar su estrategia de defensa para adquirir más autonomía en este sector, aunque esto se traduce en inversión millonaria. Y esta semana ha estado marcada por la creciente polémica sobre la designación de Colombia como principal aliado extra-OTAN. Desde Venezuela critican la noticia. Y en México ya se vota en la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma eléctrica impulsada por el presidente López Obrador. La controversia en su entorno continúa. Esto y mucho más aquí. Comenzamos. Y ya lo sabe, lo invitamos a que nos siga en televisión. Estamos también en Telegram, estamos en redes sociales y en Internet. Y ha expirado el plazo para la rendición de los militares ucranianos y batallones nacionalistas basados en el último punto de la resistencia en la ciudad de Mariupol. Anteriormente, el Ministerio de la Defensa de Rusia le propuso deponer las armas y salir por corredores humanitarios. Pero según datos de la cartera de Kiev, se ordenó al grupo nacionalista Azov, cuyos combatientes permanecen en la planta Azovstal, que fusilaran a los militares tanto ucranianos como a los extranjeros si intentan negociar su entrega. A la agrupación ucraniana, rodeada y totalmente bloqueada en Mariupol, en territorio de la acería Azovstal, se le propuso deponer voluntariamente las armas y rendirse para salvar sus vidas. No obstante, el régimen nacionalista de Kiev, según la intercepción de la radio, prohibió negociar la rendición. Ordenó a los nazis del batallón Azov fusilar en el acto tanto a militares ucranianos como extranjeros si deciden deponer las armas. En total, según los soldados ucranianos que se habían entregado, hay hasta 400 mercenarios extranjeros rodeados en el territorio de Azovstal como parte de la agrupación ucraniana. También desde el Ministerio de la Defensa de Rusia precisaron que los mercenarios extranjeros que luchan del lado ucraniano proceden mayormente de países europeos y también de Canadá y Estados Unidos. Avisaron a todos los militares bloqueados en la zona de la fábrica que en caso de no rendirse serán aniquilados. Según reportes en Moscú, en total, en Mariupol hay más de 1.400 militares ucranianos que dejaron las armas. Todos tienen la oportunidad de contactar con sus familiares y reciben atención médica oportuna y calificada. Mientras tanto, la operación militar especial de Rusia se desarrolla también en otras direcciones. Las fuerzas rusas lograron destruir instalaciones militares en territorio ucraniano y depósitos de municiones, también gracias al apoyo del ejército. Solo hacia la provincia fronteriza rusa de Rostov se evacuaron a 13.500 refugiados de Donbass. Pero vea esto, los ciudadanos de las localidades liberadas por las fuerzas rusas todavía siguen sufriendo las consecuencias devastadoras de la presencia del ejército ucraniano. Su día a día radica en poder sobrevivir entre los escombros, sin acceso al agua, a la comida, a la electricidad. No obstante, lo más difícil para algunos consiste en no poder contactar con sus familiares para avisarles que siguen con vida. Mauricio Ampuero conoció sus historias. Я хочу передать своей дочери и сыну, что я жива, связи нет. Дочь живет сейчас в Колумбии. Hace 10 días atrás estuvimos aquí en Lvov-Dereshnaya, en el barrio de Mariupol, y conocimos a Irina. En medio aún de los combates, ella nos dijo que no tenía noticias de su hija. Su hija vive en Colombia. La contactamos, nos envió un vídeo. Y ahora vamos a buscar nuevamente a Irina para darle las buenas noticias. En Mariupol no hay agua ni luz, mucho menos señal de telefonía. Por eso no es sencillo reencontrarse con la familia. Trasladarse de un punto a otro es un gran riesgo, incierto, cuando ni tan siquiera se puede saber si aquella persona aún sigue allí o se fue a un campamento, incluso si aún sigue viva. ¿Irina? Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, еще как живете, вот быт свой, опишите, пожалуйста. Воду носим из колодца. Гуманитарка какая-то приезжает, вот нам вот выдают такую вот воду. МЧС как-то привозили воду. Хлеб нам тоже, получается, дают. Хлеб у нас есть, слава богу. Нет, не каждый день. Нет, не каждый день. Вот наша коммунальная кухня. Ну вот сегодня мы варим борщ. Томатная паста где? Вот сзади тебя. Ну вот, давай. Леночка, это если Леночка увидит. Вот в таких условиях варим борщ. Если это Лена увидит, я уже научилась работать топором, научилась дрова рубить. Вот. Вот таким вот образом мы готовим кушать. Ну вот как. И еще самое главное, это, конечно, очень холодно. Нужны стекла. Если есть такая возможность где-то как-то обеспечить нас стеклами, хоть как-то, было бы хорошо, чтобы сделать стекла, потому что папе холодно. Вот, ну, 1,5 месяца отец у меня спит в дубленке под 3 одеялами. Человеку 90 лет, он не заслужил такую старость. Los vidrios, las paredes, los edificios, las vidas, todo quedó destruido aquí. Durante 5 semanas, la mayor parte de los vecinos se resguardaron en sótanos. Sin embargo, mientras en la superficie se libraban las batallas, Irina permanecía también allí. В подвале мы не проводили время, вообще мы жили в своей квартире. Пусть даже без стекол, но мы жили в своей квартире, потому что папа у нас не ходячий. При любой бомбежке мы находились рядом, потому что я не могла папу бросить. Да, обязательно. Я до слез, это было до слез пару дней назад. Детки, вот сейчас, вот 2 дня назад дети вышли, где-то нашли мелки. Страшно от того, что нет понимания, что будет дальше. Когда моему сердцу будет лучше, ну, конечно, когда я увижу своих детей и внуков, когда мы все будем вместе, где-то в каком-то мирном месте, я смогу поцеловать щеки Маши, Саши и Ванечки, их всех обнять. Тогда моему сердцу будет спокойно и хорошо. Y aunque sea a la distancia, un vídeo, una palabra, una esperanza, su hija y sus nietos le han grabado un mensaje. Viven en Colombia y lo único que saben de ella es lo que ven y leen por las noticias. Я очень рада, Леночка, мне дали посмотреть видео, которое ты отослала. Машу, Сашу увидела. Я очень рада, как я вас люблю, как я за вами соскучилась. Я очень хочу быть рядышком с вами. Y mientras las familias comiencen a reunirse poco a poco, a recuperar paso a paso esa fortaleza, la ciudad, por más destruida que permanezca, podrán comenzar a su reconstrucción. Y el conflicto en Ucrania también plantea nuevos retos en el ámbito de la seguridad en la región. Así, la Unión Europea se comprometió a modificar su estrategia de defensa para adquirir más autonomía en este sector. En marzo pasado, los 27 acordaron un nuevo concepto de defensa denominado Brújula Estratégica. Este plan implica la creación de las fuerzas de reacción rápida con hasta 5.000 militares, pero requiere gastos adicionales. En Alemania e Italia ya anunciaron asignar fondos. Berlín invertirá más de 100.000 millones de dólares en armamento durante los próximos 5 o 10 años. Roma aumentará su gasto militar hasta el 2% del Producto Interno Bruto. Pero recordemos que este umbral es un requisito clave de la OTAN para sus miembros, que se estableció en 2014. Sin embargo, para el 2022, solamente 8 países de la alianza cumplieron con sus obligaciones. Mientras tanto, dado los acontecimientos en Ucrania y la preocupación por la seguridad, en Bruselas suenan discursos bastante polémicos. Se refieren al conflicto en el país eslavo. Por ejemplo, Giuseppe Borrell destacó que este ganará solamente si se lleva al campo de batalla.
Por su lado, Sergei Lavrov calificó de agresivas estas declaraciones del alto cargo europeo y denunció que cambian significativamente las reglas del juego. Además, aseguró que para la Unión Europea será difícil separarse de la OTAN, ya que existen países dentro del bloque comunitario que lo controlan y que no van a permitir que eso suceda. De hecho, la OTAN no se limita a expandirse por el viejo continente. Estados Unidos busca extender su influencia en América Latina. Así, esta semana ha estado marcada por la creciente polémica sobre la designación de Colombia como un principal aliado extra OTAN. Muchos especialistas aseguran que con este paso la Casa Blanca lo que pretende hacer es frente al gobierno actual de Venezuela. Jessica Sosa nos acerca el panorama. En 2009, la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, acordó declarar a la región como una zona de paz sin la intervención de fuerzas que pudieran amenazar la estabilidad de sus países. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, hizo lo mismo en 2014. Sin embargo, el reciente anuncio hecho desde Washington de que Colombia sería designado como aliado importante extra OTAN confirma los pasos dados por ese país en su cooperación con Estados Unidos. Es un absurdo. Lo primero, porque Colombia no tiene ninguna capacidad de aportar desde el punto de vista de seguridad internacional, ni mucho menos, ¿no? Y además porque eso es entrar en un juego de guerra, de reparto entre potencias y alinearse en definitiva con los intereses de los Estados Unidos de una forma estratégica. En América Latina existen al menos 76 bases estadounidenses, según el Centro Mexicano de Relaciones Internacionales. La expansión de este tipo de bases en todo el planeta es un asunto de preocupación global. Es una situación peligrosa toda vez que se está librando en el mundo un choque entre el mundo unipolar representado por Estados Unidos, Europa, Japón y algunos otros colaboradores, entre ellos Colombia, en este caso en América Latina, y un mundo multipolar. Los expertos consideran que aunque el propósito es rodear a cualquier país que contravenga los intereses de Estados Unidos en el mundo, Venezuela es un objetivo latente. Solo hay que recordar la tristemente célebre frase del ex vicepresidente estadounidense Richard Bruce, quien dijo que para controlar a Venezuela es necesario ocupar militarmente a Colombia. En relación a Venezuela sí es estratégico para Estados Unidos porque entra dentro de la geopolítica de buscar contrarrestar la influencia de China, de Rusia y sobre todo de buscar posiciones en relación al petróleo y de los minerales venezolanos. Es un juego en relación a recursos. Este nuevo estatus puede permitir a Colombia mayor acceso a equipamiento bélico estadounidense, así como préstamos en el ámbito militar y participación conjunta en proyectos con el Departamento de Defensa estadounidense. El ministro para la Defensa de Colombia, Diego Molano, celebró el anuncio en redes sociales. Dijo que esta alianza representa un respaldo político al país y fortalece su capacidad de acción y respuesta ante cualquier amenaza. Mientras tanto, desde Turquía, durante el foro de la diplomacia de Antalya, el canciller venezolano Félix Plasencia rechazó esta alianza y lamentó que se convierta a Colombia en un espacio útil para la amenaza. Para los colombianos es completamente contraproducente. Colombia lo que necesita es una mayor independencia, mayor disposición de soberanía y darle prioridad a una alianza latinoamericana. Si en este juego mundial no hay unidad latinoamericana para hacer un contrapeso y buscar mejores condiciones incluso de negociación, nuestros países van a quedar marginados y alineados de una manera completamente débil con las grandes potencias mundiales. Alrededor de 20 países en el mundo tienen este estatus de aliado extra OTAN. 2 de ellos están en América Latina. Argentina lo obtuvo durante la presidencia de Carlos Menem y Brasil bajo el liderazgo de Jair Bolsonaro. La Colombia de Iván Duque sería la tercera nación en asumir esta insignia que desde países como Venezuela se entiende como una amenaza militar seria contra los intereses de la región. Jessica Sosa, RT, Caracas, Venezuela. Y mientras se agrava la campaña de sanciones contra Rusia, hay países que aplican una política independiente a Occidente. Así, el martes en Venezuela criticaron en duros términos los pasos antirrusos. El presidente de la nación calificó la campaña contra el país eslavo como fascismo puro. ¿Qué tipo de comunicación vamos a hacer?
cuál va a ser la comunicación que permita que no nos perdamos en la avalancha de desinformación y mensajes para la guerra que están difundiendo, que están imponiendo a través de las redes sociales, porque no solamente la difunden, no solamente hacen con Rusia una censura global, sino que además atacan su cultura, atacan sus expresiones deportivas, es decir, es una política de aniquilamiento moral que le hacen a un país y a una cultura. Fascismo puro. Y este 20 de abril la justicia británica ha de emitir la orden de extradición de Julian Assange a Estados Unidos. Los activistas manifestaron su apoyo al periodista encarcelado. Por toda Londres colocaron pantallas digitales con reclamos a favor del fundador de Wikileaks, que a principios de la semana cumplía 3 años tras las rejas. En total lleva más de 11 años privado de su libertad, primero por un caso de abuso sexual que fue en Suecia y que se derrumbó posteriormente, luego por violar las condiciones de estatus legal en Reino Unido. Actualmente es requerido por Washington por supuestos delitos de espionaje vinculados con las publicaciones de su portal en torno a crímenes de guerra en Irak y Afganistán. A lo largo de su persecución, numerosas personalidades y organizaciones internacionales lo tachaban de injusta y politizada. Entre ellos Amnistía Internacional y la propia ONU denunciaron el trato que se le da a Assange en la prisión de máxima seguridad, además de su deteriorado estado de salud y el peligro de enfrentarse en Estados Unidos a una condena de hasta 175 años. En RT hemos conversado con su abogado en Ecuador, Carlos Poveda, sobre las peculiaridades del caso. Créame que la defensa internacional, que somos un grupo de abogados a nivel mundial, siempre estamos luchando contra un poder. Y a veces no es nada fácil porque evidentemente también tiene sus conexiones, no solamente nacionales, sino también internacionales. Y más allá de decidir situaciones justas, simplemente decide en virtud de un posicionamiento inclusive geopolítico, que no tendría nada que ver evidentemente frente a un problema de naturaleza jurídica internacional, pero que nos están acostumbrando, y más aún en estos momentos cuando lamentablemente se ha vislumbrado la doble moral de algunos estados con mucho poder, inclusive en organismos de derechos humanos, nos hace pensar que las decisiones no necesariamente tienen que ver con el respeto hacia los derechos humanos, sino con un posicionamiento de poder en la esfera mundial. Teníamos esperanzas con los anteriores gobiernos, inclusive con el actual, que se entendía venía de un origen más democrático que el anterior, para que pueda retirar los cargos en contra de Assange, inclusive con la naturaleza del poder político le otorguen indultos. Usted conoce que al final de los mandatos de los presidentes de Estados Unidos pueden otorgar en cualquier momento, igual por razones humanitarias. Sin embargo, esto no se ha verificado, esto no se da, lo que demuestra a las claras que la política exterior de Estados Unidos siempre será la misma, independientemente del gobierno que en determinado momento ejerce el poder. El estado de Julian Assange sigue igual. Ya habíamos indicado de que hace algunos meses tuvo un problema y un ataque cerebral que dejó secuelas en su organismo. Obviamente ya la privación de libertad va cobrando también y va teniendo sus efectos en su integridad física y psicológica. El deterioro sigue vigente.